¿Cómo están todos los jóvenes de Uruguay? Para mí es un placer compartir con ustedes una palabra fresca del cielo en este campamento sobrenatural. Realmente Uruguay está en mi corazón. La vez que tuve la oportunidad de visitarles fue realmente una gran bendición visitar Río Branco, Montevideo, algunos lugares ahí, Paysandú, Colonia, y realmente Uruguay está en el corazón de Dios. Quiero compartir con ustedes un pensamiento en esta conferencia que vamos a ir desarrollando sobre los milagros, acceso a lo sobrenatural. Y para comenzar esta historia y esta palabra de parte de Dios para ustedes, quería relatarles una historia que me pasó hace muchos años atrás, cuando tenía 12 años. Recuerdo, era una cruzada con el evangelista Roy Durman de Canadá. Era mi primera vez que presenciaba algo que realmente iba a marcar mi vida para siempre. Porque cuando uno ve un milagro, realmente tu vida se transforma. Realmente comenzás a decir, wow, los milagros sí existen. Hay algo detrás de todo eso. Yo simplemente asistía a la iglesia, como dijo mi pastor, presenciaba los servicios, iba a los festivales de niños, pero un día mi vida cambió cuando comencé a presenciar milagros que realmente sorprendieron mi vida y realmente mi corazón dijo, wow, hay algo más en todo esto. No solamente es un lindo servicio, no solamente es música, no solamente son las pantallas, el sonido, unos buenos coros, sino que realmente hay poder de Dios en lo que predicamos. Así fue que aquel día, cuando tenía 12 años, presencié cómo un ciego de nacimiento, frente a mis ojos, recibía la vista y cómo él daba testimonio de lo que había sucedido y cómo él daba testimonio de cómo al otro día que él recibe el milagro vuelve a su colegio, donde era un colegio para ciegos, y fue y presentó la renuncia y después la familia testificando, y todo eso intrigó en mí y comenzó un despertar de Dios con respecto a los milagros. Y ahí descubrí que en la Biblia está lleno de milagros. Así fue que comencé a incursionar y un hambre despertó en mi espíritu por medio de su palabra, y a los 16 años tuve un encuentro fuerte con el Espíritu Santo. Así fue que comencé a pedirle al Señor que usara mi vida, que quería ver su gloria, que quería ver su poder. Recuerdo como si fuera hoy, cuando tenía 20 años, fue mi primer cruzada en el norte argentino y realmente me sentía como Eliseo frente a Elías. Elías, cuando se estaba ya retirando, entregó su manto, y lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 2, en el versículo 14, cuando Eliseo tomó el manto, dice que preguntó dónde está el Dios de Elías, como invocando al Dios de Elías, porque no había tenido él una propia experiencia. Él no había vivido en carne propia los milagros. Sí había visto lo que otros habían hecho con respecto a los milagros, pero él nunca había disfrutado y presenciado de primera mano cómo Dios lo utilizaría para hacer el doble de milagros que Elías había hecho. Así fue que Eliseo oró al Dios de Elías e hizo de primera mano lo que vio hacer Elías. Y yo me encontraba en esa campaña justamente de la misma manera que había visto a muchos hombres de Dios incursionar y predicar en mi iglesia y en muchas cruzadas a través de los videos y un montón de libros que había leído. Pero cuando uno se enfrenta en sus primeras cruzadas, cuando uno tiene enfrente el primer enfermo, ahí comienza a sentir y realmente decir, wow, ¿dónde está el Dios de tantos pastores que uno vio predicar? ¿Dónde está el Dios de mis padres? Entonces, de ahí de primera mano dejamos de ser simplemente oidores y comenzamos a ser hacedores de los milagros de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que pasemos al siguiente nivel, que no solamente miremos con expectativa, que está bien cómo Dios usa a otros, sino que sepamos que Dios también quiere comenzar a usarnos en este tiempo a nosotros. Y yo me sentía de esa misma manera, pero comencé a descubrir que los milagros no solamente eran para que otros Dios use, sino también yo podía escribir la historia de los milagros de Jesús en la tierra. Dios te da una pluma y te dice, tomá, comenzá a escribir tu propia historia en la tierra para que otros también sean desafiados en fe. Así fue que, leyendo la palabra, comencé a orar por los milagros. Y en aquella ocasión estaba en aquella campaña y Dios comenzó a hacer milagros extraordinarios. Fue tal así que venía orando por un montón de necesidades. Me acuerdo que oraba por las personas que tenían dolor de cabeza, iba con mi micrófono, era mi primer campaña, orando por personas que tenían problemas en su espalda, hasta que de repente me encontré con una niña que le pregunto, ¿qué era lo que tenía? La niña no me respondía nada, le pregunto por segunda vez qué era lo que tenía, tampoco me respondía nada, hasta que a la tercera vez cuando le pregunto, la mamá de atrás me dice, es sorda.
Qué momento aquel cuando me tocaba orar por una primera persona que nunca había orado con la enfermedad de sordera. No sabía qué hacer. ¿Qué voy a hacer ahora? Comencé a pensar en un montón de cosas. Anhelaba con todo mi corazón que ese evangelista Roy Durham, que cuando yo tenía 12 años había visto un milagro yo de primera mano, como Dios lo usaba, estuviera conmigo. Pero recordé por un instante que Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y el mismo poder que estaba en Roy Durham también estaba en mí. Así fue que sin siquiera orar, sin saber qué hacer, con la gente mirando alrededor mío, los músicos detrás, yo debajo del escenario orando por los enfermos, sin saber qué hacer, los familiares, los padres mirándome a mí, el pastor que me había invitado diciendo, Nico, ¿qué vas a hacer? Y en ese instante, en esa milésima de segundo, la mujer, que es la madre, comenzó a gritar y a decir, mi hija está escuchando. Yo ni siquiera supe qué pasó, pero en el instante que yo me estaba haciendo preguntas y diciendo, Señor, sé que tú eres el sanador, en ese instante el milagro ocurrió. Y ahí comencé a descubrir de primera mano que Dios también podía usarme a mí. No solamente lo había leído, no solamente lo había anhelado, ahora lo estaba viviendo. Ahora, quiero hacerte una pregunta y yo me hago una pregunta. Cuando vemos en la vida de Jesús, Jesús estaba lleno de milagros. Su vida era un milagro, su caminar era un milagro, su marca registrada eran los milagros. En todo tiempo y en todo lugar Jesús hacía milagros, en las sinagogas, en la barca, caminando, en las ferias, en las bodas, en cualquier lugar transformaba el agua en vino, multiplicaba los panes y los peces. En todas las ocasiones Jesús asombraba por los milagros. Y pensaba por un momento en los discípulos. Cada día los discípulos al acostarse seguramente pensarían y no podían dejar de pensar, ¿qué hará Jesús mañana? ¿Qué milagro nos va a sorprender? Porque venían de una seguidilla de milagros extraordinarios. Un día transformaba el agua en vino, otro día multiplicaba los panes y los peces, otro día levantaba un paralítico, otro día levantaba un muerto. Jesús era sorprendente cada día. El maná era fresco cada día. No hacía algo repetitivo, siempre innovaba, siempre tenía algo nuevo para hacer y para sorprender a los discípulos. Por eso los discípulos anhelaban y seguramente antes de acostarse decían, ¿con qué Jesús nos va a salir mañana? Y seguramente cuando se levantaban esperaban con ansias a ver qué Jesús haría, qué milagro Él les traería en ese día. Por eso Jesús siempre estuvo rodeado de milagros. Donde Jesús está, hay milagros. En nuestro servicio tienen que haber milagros. En nuestra vida tienen que haber milagros porque, te vuelvo a repetir, es la firma de Jesús en la tierra. Es el sello de Dios para que la gente crea, para que la gente sepa que realmente es así. Ahora, ¿los milagros son necesarios? Es la pregunta que nos hacemos a diario y es la pregunta que muchas personas se hacen y muchos cristianos se hacen. Claro que sí son necesarios, son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque es la obra completa del Evangelio. Sin los milagros, la obra de redención, la obra de la cruz no estaría completa. Porque Jesús predicaba, Jesús enseñaba, pero Jesús también sanaba. En todas las ocasiones, Jesús, recuerda, predicaba, enseñaba y sanaba. Los milagros son la confirmación de lo que Él está enseñando. Él confirmaba con los milagros lo que Él estaba enseñando. Por eso es fundamental respaldar la palabra de Dios con señales, con maravillas y con milagros. Ahora, lo vemos en Isaías 53. Lo encontramos en San Lucas capítulo 4 en el versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto Él me ha ungido para dar buenas nuevas, para sanar a los quebrantados de corazón. Por eso, para sanar a los enfermos. Lo vemos en Isaías, dice, Él ha venido para sanar a los enfermos. La unción está para sanar, para libertar a los cautivos, para deshacer las obras del diablo. Por eso es fundamental los milagros, porque son el respaldo, porque la obra de la cruz fue para sanar a las personas también, no solamente para salvarlos, sino para sanarlos. Y es tan importante encontrar en la palabra y es tan importante que nosotros como cristianos descubramos esto. Y yo me pongo a pensar que en un momento nosotros tenemos que pasar de la teoría a lo práctico. Y los milagros es la practicidad de Jesús en la tierra. Es la simpleza de Jesús, sanando a los ciegos, sanando a los cancerosos, a los que tienen tumores, a los idosos, a todo tipo de enfermedad, a los paralíticos. Por eso es fundamental y tan necesario que nosotros podamos reflejar a Jesús aquí en la tierra tal cual Él era.
No nos quedemos solamente con la parte de la salvación, ni la parte de la redención, ni la parte de la buena vida, sino que también quedémonos con la parte de los milagros, que es el todo del Evangelio, no con una parte del Evangelio, porque algunos solamente llegan hasta una parte, pero completemos y que el Evangelio que prediquemos sea un Evangelio completo, de restauración, de sanidad, de la parte mental, del corazón, del alma, pero también del cuerpo. Porque Jesús en todo tiempo se ocupaba del cuerpo. Bien dijo el apóstol Pablo, porque no hemos venido con palabras de humana sabiduría, sino con demostraciones del poder de Dios. El apóstol Pablo lo tenía perfectamente claro. Y bien dice en la palabra del Señor, estos que trastornan el mundo también han venido aquí. No solamente porque eran buenas personas, con valores, porque está perfecto ser una buena persona con muchos valores. Pero ¿qué diferencia hay? Porque buenas personas encontramos en todo lugar. ¿Por qué le dijeron a los discípulos, estos que trastornan el mundo? Porque había señales y maravillas. Porque lo que hacían era lo que las ciudades se transformaban y las ciudades eran conmovidas. Porque había poder de Dios en ellos. Porque la manifestación del Espíritu Santo se reflejaba en ellos. Por eso es fundamental la aparición de milagros. Realmente los milagros nos sorprenden, los milagros traspasan todas las esferas sociales. Podemos encontrar en Lucas capítulo 9 cuando Herodes comienza a sorprenderse porque estaba escuchando de los milagros de Jesús. Y dice la palabra que quedó perplejo. Otra definición dice quedó confundido. Él pensaba que era Juan el Bautista que había matado, no entendía absolutamente nada de lo que estaba aconteciendo. La cuestión es que los milagros de Jesús traspasaron todas las fronteras y llegó a oídos de Herodes, y Herodes estaba perplejo, confundido, no tenía ni idea de lo que estaba pasando, pero lo que sí me impacta que dice la palabra es que Herodes ansiaba tener una entrevista con Jesús. Jesús no tenía que andar pidiendo permiso para entrar a la gobernación, Jesús no tenía que andar pidiendo audiencia. Los milagros traían los contactos, los milagros generaban que las personas querían estar con Él, las multitudes se abalanzaban. Dice San Juan capítulo 6 en el versículo 2, dice lo siguiente, y le seguía gran multitud porque veía las señales. Otra versión dice, porque veían los milagros. La gente iba para ver los milagros, pero luego se encontraba con la palabra fresca de Jesús. Los milagros atraían las multitudes, porque en aquel tiempo no se veían milagros. Eran cultos anormales, eran cultos donde Jesús estaba, porque donde Jesús estaba, los milagros y los cultos anormales ocurrían. El techo se abría para bajar a los paralíticos, la gente se abalanzaba porque algo diferente sucedía. ¿Y por qué no? Porque habían milagros, porque habían cosas que nunca, jamás habían visto sus ojos. Por eso la gente presenciaba los milagros y corrían para ver lo que Jesús estaba haciendo. Me sorprende la palabra maravillado. En muchas ocasiones encontramos que la gente se maravillaba de lo que escuchaba y de lo que veía. Por eso dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Muchos escuchamos, pero muy pocos están viendo. Y esta es la generación que necesita mostrar, no tanto hablar, sino mostrar el poder de Dios para que la gente diga, sí, hemos escuchado, pero que la gente diga, hemos también visto. Necesitamos que la gente vea para que la gente pueda creer, para que la gente diga, wow, que los incrédulos digan, vamos a invocar el nombre de Jesús porque no solamente seremos salvos, sino que también seremos sanados. Muchos predican, Jesús salva, está perfecto, pero Jesús hoy se quiere ocupar de nosotros, de la sanidad de nuestra parte física. Es fundamental y entender que los milagros son necesarios porque las enfermedades están oprimiendo a la humanidad y los milagros son la demostración de que Dios ama al mundo, no solamente que los ha perdonado, sino también que se inclina ante la miseria humana y ante la dolencia física y que Él dice, estoy dispuesto a sanar. Yo, Jehová, soy tu sanador. Por eso disfrutemos la aventura de ver milagros en todas las latitudes y en todo este planeta Tierra, usando Dios, ¿por qué no?, a la Iglesia de Jesucristo en este glorioso tiempo. Hace un tiempo me encontraba en Colombia y estaba predicando en Ovejas, Sucre, en un pueblo muy pequeño. Recuerdo que llegamos a esa cruzada, habían rentado un estadio y las expectativas no eran muy grandes.
ya que a mí no me conocía nadie y estaba un poco como complicada la cosa. Los reportes no eran muy positivos. Siempre cuando llegamos a alguna cruzada esperamos de los reportes y no eran muy favorables. No esperaban mucha gente para la noche, eran solamente 2 días y me encerré a orar y a buscar al Espíritu Santo y el Señor me habló tan claro ese día y me dijo: Nico, esta noche voy a hacer un Hechos capítulo 3. Cuando me recuerdo ese pasaje buscando en la Biblia, me encuentro con el paralítico del Templo La Hermosa. Y así fue que llegando a la cruzada me acuerdo que tomamos un vehículo y el chofer que iba adelante manejando me decía: no va a ir mucha gente a la campaña, no hay mucha expectativa, no se ha hecho mucha publicidad. Y yo tenía que mantenerme en fe. Parecía como que el diablo estaba manejando ese vehículo. Yo decía: Señor, tú me hablaste en mi corazón y yo sé que en esta noche tú vas a hacer un Hechos capítulo 3. Lo que nunca imaginé, que ese capítulo Hechos 3 iba a suceder afuera del estadio antes de comenzar la cruzada. Cuando llegamos y bajamos del vehículo, me encuentro con el estadio que estaba por empezar la campaña y era cierto, no había mucha gente. Lo que sí me encuentro al bajar fue con una mujer en silla de ruedas y una familia diciendo: por favor, pastor, ¿puede orar por nuestra madre? Así fue que en ese momento recordé la palabra de Hechos capítulo 3 y dije: Señor, quizás este es el momento de que tú quieres hacer el milagro. No la campaña, sino aquí afuera del estadio. Y así fue que en ese momento comenzamos a orar por esa abuela que hacía más de 13 años que estaba postrada en esa silla de ruedas. Y para nuestro asombro, la abuela comenzó a ver una visión y dijo: veo a Jesús en el cielo. Veo a Jesús, veo a Jesús. Nosotros miramos para el cielo y no veíamos absolutamente nada. Solamente veíamos la gente curiosa mirando lo que estaba sucediendo en ese momento. Para nuestro asombro, mis amigos, mis queridos jóvenes de Uruguay, la mujer, asombrosamente queriendo alcanzar lo que ella veía, que era Jesús, se levantó. Ni siquiera alcanzamos a hacer algo. Esa mujer se levantó porque sintió un fuego en sus piernas y la gente en ese mismo instante, yo no sé si has presenciado un milagro, pero cuando la gente presencia un milagro, la gente se abalanza, la gente empieza a dar gritos de alegría, se armó un lío, se armó un revuelo que la gente comenzó a gritar, la gente comenzó a mandar los videos por WhatsApp y fue así que al instante ese estadio que nos estaba esperando fue rebalsado y al segundo día no había lugar. Fue tal cual el Espíritu Santo me había dicho: tranquilo que hoy yo haré un Hechos capítulo 3. Porque luego de que se levantó el paralítico, las multitudes se abalanzaron. Porque los milagros son simplemente señales, ¿para qué? Para que la gente venga a Jesús. Son simplemente para eso. Muchos se estarán preguntando: ¿los milagros siguen existiendo? ¿Los milagros son para ahora? Jesús ascendió a los cielos y ahora continúan los milagros. Claro que sí, los milagros siguen existiendo. Bien claramente Jesús dijo: yo voy a ascender a los cielos, pero tranquilos, no los voy a dejar huérfanos. Yo les dejaré al Consolador, al Espíritu Santo. Por eso ahora nos toca a nosotros, ahora te toca a vos. Anotá ahí donde estás escribiendo: ahora me toca a mí. Poned bien en grande este campamento sobrenatural: ahora me toca a mí, este es mi tiempo. Dios no se equivocó, naciste para esta hora. ¿Vos pensás que a Dios se le escaparon las ideas? ¿Que Dios no sabía de la pandemia? La iglesia tiene que ser protagonista en esta pandemia. Y vos y yo somos protagonistas. Nosotros podemos marcar la diferencia. Nosotros podemos hacer la diferencia en un mundo de temor, en un mundo de maldad, en un mundo que está en un caos, donde la gente está en pánico, en terror, pero nosotros se nos prestó para esta hora gloriosa. Este es el mayor tiempo para la mayor ola y para el mayor y gran avivamiento que nosotros vamos a presenciar. Fíjate lo que dice San Juan, capítulo 14, en el versículo 16. Y dice: y yo rogaré al Padre y les daré a otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Otra versión dice: para que esté con ustedes todos los días. Otra versión dice: yo no los he dejado huérfanos, yo no los he dejado como los huérfanos. Yo me ocupé, yo les dejé al Consolador, al Ayudador, al Paracleto, el que hará exactamente lo que yo haría en mi presencia. ¿No es eso poderoso? ¿No es eso tremendo? ¿Quién hace los milagros? El Espíritu Santo. Jesús ascendió a los cielos, pero Él nos dijo: yo les dejé el poder, la dinamita para hacer las obras que yo haría exactamente si me encontraría frente a las mismas situaciones. Jesús haría exactamente lo que Él quisiera hacer porque Él está en nosotros, el gran
Y primer evangelista está en nosotros, que se llama Jesús. Y cuando Él ve a un enfermo a través de nosotros, Él quiere sanarlo. Por eso tenemos que orar por los enfermos. Y sigue diciendo la palabra del Señor, el versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo dice no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocemos porque mora en nosotros. Él vino para ser morada en nosotros. El Espíritu Santo, el que nos va a enseñar, el que nos va a guiar, el que nos va a conducir hacia la verdad, el que nos traerá a memoria las cosas que tenemos que hacer, las palabras que están marcadas en nuestro corazón. Ese es el Espíritu Santo. Y es tremendo, es el poder de Dios en nosotros. Por eso dice la palabra, sigue diciendo en el capítulo 15 de San Juan, separados de mí, nada pueden hacer, porque absolutamente nada podemos hacer sin el poder del Espíritu Santo. Yo jamás he visto una persona nadar en 5 centímetros de agua. Es imposible porque lo hacemos en nuestras fuerzas, porque sería andrajoso, sería imposible nadar en 5 centímetros de agua. ¿Por qué tenemos que hacer la obra gloriosa del reino de Dios sin el poder del Espíritu Santo? Es imposible. Por eso el profeta dijo, no es con fuerza ni poder, sino es con mi espíritu, dice el Señor. Lo hacemos la obra con el poder del Espíritu Santo. Es imposible hacer la obra en nuestras fuerzas. Si has intentado hacer la obra en tus fuerzas, deja de hacerlo en tus fuerzas y comienza a hacerlo en las fuerzas del poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿Dios desea hacer milagros? Claro que sí. El deseo de Dios es hacer milagros en todo momento y en todo lugar. Por eso tú eres los brazos, los pies de Jesús en la tierra. Él quiere usar tu vida, mi vida, para que los milagros de Dios en la tierra se manifiesten. Nosotros somos los representantes de Dios en la tierra. Somos las cartas leídas de la cual Dios se toma y somos los envases de la unción de Dios y donde mora el Espíritu Santo para que los milagros corran en todo lugar. Donde vos estás yo no puedo llegar, pero sí vos sos un agente de transformación y un agente de milagros. Seguramente donde vos estás hay muchos que están necesitando un milagro. Hay muchos que están esperando recibir su milagro. Por eso no seas mezquino, por eso comenzá a dar lo que Cristo te ha dado, lo de que Cristo te ha depositado, ese depósito de gloria que es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Es tan importante hacer esto. Por eso hay algo que me gusta mucho decir, vamos más profundo en Él. Comencemos a adentrarnos en las profundidades de Dios. Si estás en la orilla a 5 centímetros, no te podés tirar un clavado. Pero comenzá a meterte en lo profundo, porque ahí donde ya no puedes sostenerte, ahí donde parece que tus pies no tocan el fondo, deja que el río del Espíritu Santo te lleve a donde quiere llevarte, a esa dimensión que Él quiere llevarte y es en la profundidad. Yo creo una juventud que está navegando en las profundidades del río del Espíritu Santo, una juventud que no está más en la orilla, sino una juventud que va a acceder a lo sobrenatural, que verá milagros en las universidades, que verá milagros en las calles, que verá milagros en las plazas, que verá milagros en los hospitales, con sus compañeros, que verá milagros de todo tipo. Un montón de milagros nos están esperando y vos y yo somos las personas que vamos a activar ese milagro en el nombre poderoso de Jesús. Y me impacta porque ese mismo capítulo de San Juan, previo a que Jesús le dice, vendrá el Espíritu Santo, les dice en el versículo 12, dice lo siguiente, fíjense, en el 14 de San Juan, dice lo siguiente, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, dice, él las hará también. Pero agrega, aún mayores harán. No solamente las mismas obras, sino que mayores de las que ustedes han visto que yo he hecho, ustedes podrán hacer. ¿Por qué? Porque tendrán mi nombre y tendrán al Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Por eso Hechos 1:8 es tan importante y tan fundamental. Y él dijo, recibirán poder de lo alto, no se vayan en San Lucas, dice, de Jerusalén, hasta ser investidos de poder de lo alto. Por eso necesitamos la investidura del cielo, necesitamos el armamento espiritual, necesitamos los dones del Espíritu Santo. Y los dones no fueron reservadas para una ocasión futura. Los dones son para ahora, no para mañana, para hoy, para allá, porque la urgencia es hoy, no mañana. La gente está esperando a Jesús. La gente quiere ver la manifestación de los milagros de Jesús. La gente quiere ver a Jesús actuar y nosotros tenemos los dones. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Es hora
de que actuemos, es hora de que saquemos la reserva de los dones espirituales y que el río del Espíritu Santo comience a fluir sobre toda esta nación de Uruguay y sobre todo este continente americano. Este es el momento de actuar. La fe sin obra es muerta. Bien encontramos en San Marcos capítulo 16, lo vemos en el versículo 17 de San Marcos. Dice, y estas señales seguirán. Me encanta esta palabra, seguirán. Las señales nos seguirán, pero si nosotros no marchamos, las señales no van a suceder. Por eso, sin predicación, sin proclamación, no hay confirmación. Dios va a confirmar lo que nosotros proclamemos, lo que nosotros hagamos. Si nosotros nos movemos, Dios se va a mover con milagros y maravillas. Si nosotros ponemos manos sobre los enfermos, el Señor va a operar milagros. Si nosotros hablamos de milagros, los milagros van a suceder. Si nosotros predicamos el Evangelio, la gente se va a salvar. Si nosotros predicamos sanidad, la gente se va a sanar. Por eso es muy importante proclamar la palabra, proclamar sanidad, hablar de milagros, hablar de maravillas, orar por los enfermos. No importa si los milagros no suceden. En un momento de 100 enfermos que ores, uno seguramente se va a sanar. Porque siempre vemos los errores, siempre vemos que los milagros no suceden. Pero ¿qué tal si Dios te comienza a sorprender y los milagros comienzan a suceder? ¿Qué tal si visitas ese hospital que tanto te está esperando y de repente un milagro sucede? Muchas personas serán cambiadas, sus vidas se transformarán. Cuando yo veo a los niños sanarse, sordos y mudos, cuando los ciegos se sanan, yo pienso en los problemas que eso les trae y cuánto Jesús puede solucionarle. Por eso no te quedes con lo que has recibido. Esta es la hora para que te adentres en lo sobrenatural, para que creas que Dios te ha puesto sobre ti la unción del Espíritu Santo. La misma unción que estaba sobre Jesús está sobre tu vida. No hay diferencia, porque Jesús cuando se adentró en el santuario, cuando el velo se rasgó, dice la palabra, en la cruz del Calvario, cuando todo tembló, dice que hay un antes y un después en la cruz. Y a partir de ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Imagínate la misma unción que estaba sobre Sansón, la misma unción que estaba sobre Jeremías, la misma unción que estaba sobre los profetas y reyes, está a través de Cristo en nosotros. Y si Cristo con nosotros, ¿quién nos va a detener? Por eso es muy importante actuar, es muy importante caminar. Y me encanta la palabra, dice lo siguiente, y ellos saliendo, predicaban en todas partes y ayudándoles el Señor y confirmando la palabra. Dios no va a poder confirmar nada que nosotros no hagamos. Nosotros debemos salir, me encanta. Y ellos saliendo, no, ellos esperando en la barca de la comodidad. Yo prefiero un Pedro mojado que un Pedro esperando en la barca de la comodidad. Puedes equivocarte, pero ¿quién no se equivoca? Puedes esperar que la gente te critique, pero ¿quién no va a ser criticado? Prefiero ser criticado por hacer y no criticado por nunca haberlo intentado. Por lo menos hay que intentarlo, por lo menos hay que tratar de hacer cosas para Dios. No quiero llegar al cielo y que Dios me diga, Nico, ¿qué hiciste con lo que te di? Nico, ¿qué hiciste con mi palabra? Te di mi presencia, te di mi palabra, te di mi poder y no hiciste absolutamente nada. La gente te estaba esperando en el mundo. La gente está hambrienta de escuchar a este Jesús milagroso. Hay milagros que se van a activar cuando tú comienzas a caminar en un mundo sobrenatural, cuando comienzas a creer, cuando sales lleno de la unción y del poder del Espíritu Santo. Y la unción no tiene que ver con sentimientos, es con creer. Un día el Espíritu Santo me dijo, deja de vivir de sentimientos, porque es por fe. Yo dije que iba a estar con vos todos los días y yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es muy importante caminar en este mover, creer en los milagros. Por eso yo quiero orar por todos aquellos que estén deseosos de acceder a este mundo sobrenatural. Yo he experimentado, he vivido no solamente vivencias de milagros físicos, sino también milagros en el cielo. Cuando en ocasiones estábamos en cruzadas y necesitábamos que la lluvia parara, hemos orado por la lluvia y la lluvia se ha detenido. He visto milagros de multiplicación. En una ocasión, estando en Egipto, Dios me hizo invisible para pasar un control migratorio de una cuestión que realmente yo había hecho todo lo que tenía que hacer, pero Dios se encargó de lo imposible. Vos te ocupás de lo posible y Dios se encarga de lo imposible. He visto milagros hasta en el combustible de mi vehículo. Casi 100 kilómetros sin haber cargado combustible y con la reserva yo he hecho kilómetros de más. Eso es un milagro de Dios. Dios quiere mostrarte lo que Él es capaz de hacer, pero tienes que atreverte a creer, tienes que atreverte a caminar en ese mundo sobrenatural. Y Cristo es la llave. Tienes que acceder y creer que nada
Nada es imposible para Dios. Por eso, Juventud de Uruguay, es la obra más gloriosa. Dios te convoca, es una convocatoria del Espíritu Santo para que las 24 horas del día estés alerta a la voz del Espíritu Santo, que quiere hablarte, que quiere decirte, que quiere guiarte, que quiere mostrarte los necesitados, que quiere mostrarte las personas que están necesitando de un milagro, que el fuego del Espíritu Santo no se apague. Así como el apóstol Pablo dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Efesios capítulo 1, en el versículo 17, el apóstol Pablo decía, quiero orar por ustedes, para que entiendan, para que sepan que el mismo poder que estuvo en Cristo está en ustedes. Este es el poder del Cristo resucitado. El poder de la resurrección está en nosotros. Dice, el mismo poder que operó en Cristo, levantando de entre los muertos, está en ustedes si creen. Si ustedes creen, dice Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso es la hora más grande de aquellos que se atreven a creer. Aunque no vean, aunque no sientan, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Por eso el apóstol Pablo decía, ruego a Dios en Efesios, que la venda, que el entendimiento se le abran para que entiendan el mundo sobrenatural que está. Y muchas veces el enemigo se encarga de taparnos y ponernos vendas para que no veamos. Pero la palabra del Señor, jóvenes, es la que va a abrir sus ojos espirituales para que comiencen a ver que hay un mundo sobrenatural, que hay ángeles a disposición nuestra, que hay cosas que pueden suceder cuando nosotros invocamos el nombre del Señor. Por eso, oremos juntos en este momento para que la gloria de Dios descienda sobre el lugar que estás ahí. Poné tu mano sobre tu celular, sobre la pantalla, sobre el dispositivo y yo creo que el Espíritu Santo va a descender y que la unción de milagros va a ocurrir en Uruguay. Y si hay alguien que está enfermo en este momento, va a recibir la sanidad. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro para que una unción de milagros, una manifestación de tu poder, Señor, porque no es con la lógica, no es con la mente, es con tu espíritu. Señor, que se desate una ola de milagros en Uruguay y que una generación de evangelistas, de hombres y mujeres llenos de la gracia, que no han reservado sus dones para 10 años, sino que han reservado sus dones para ahora, para hoy, no para mañana, no para el futuro, porque los dones no son para el cielo, son para la tierra. Señor, esta es la generación que va a manifestar tu gloria, porque la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Señor, este es momento que esta palabra va a activar, que esta palabra está activando y encendiendo los corazones en el poder del Espíritu Santo. Y en este momento siento que el fuego del Espíritu Santo está corriendo en cada hogar y cada hogar es un altar donde el fuego del Espíritu Santo se está encendiendo y los está dimensionando a esto nuevo que está iniciando. Comienza a creerle al Señor y verás milagros que nunca has visto. Porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. En el nombre poderoso de Jesús, súbete a la ola del gran mover del Espíritu Santo que ya ha comenzado sobre toda Latinoamérica. Que el Señor te bendiga. Un fuerte abrazo. Juntos en la cosecha. Chao.